Fue muy complicado, ya que como yo no tenía conocimiento de las aplicaciones de Meet, de Classroom, que recién todavía lo conocía, y yo tenía que aprender para enseñarlos a ellos, ¿no? Entonces los profesores nos explicaban a los padres para explicar a los niños, y al final yo no entendía. Frustración e impotencia es lo que sentía la señora Rosa Huamán, una madre de familia que tuvo dificultades para adaptarse a una nueva modalidad de estudio para ayudar a sus hijos. Me puse a llorar porque y al final jalaron de los pelos a mis hijos, pues los jalaron. Entiende tú, porque para ti es la clase, no es para mí. Yo no tengo por qué entender. Eso eres tú lo que tienes que... Porque era frustrante, porque en sí decía, si yo entiendo, y si yo no entiendo, ¿cómo ellos van a entender mejor? Que como ellos tienen la mente fresca, que ellos atiendan. Una realidad que vivieron cientos de padres de familia cuando llegó la pandemia de la COVID-19 y la educación de sus pequeños se vio perjudicada. Por más que nosotros podamos tener una preparación en otra área, no estábamos preparados pues para hacer de profesores en ese momento y nadie nos había enseñado, ¿no? Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, con esto vas a trabajar, porque siquiera los profesores ya lo habían enseñado que con qué métodos van a trabajar, en cambio a nosotros nadie nos había dicho nada. Entonces de frente ya nosotros teníamos que hacer de profesores, enseñarles y mucho más aún cuando nosotros ya hemos terminado hace años la escuela y nuevamente regresar era complicado. Fue aún más difícil no contar con los recursos necesarios para que sus dos hijos, Cielo de 12 años y Carlos de 10, lleven sus clases virtuales desde casa. Mi esposo y yo teníamos nuestro celular, pues cada uno, ¿no? Y él tenía su computadora de su trabajo y tuvimos que, él sabe arreglar computadoras y todo, ¿no? Tuvo que adaptar una computadora y luego también se compró, un amigo lo ofreció a 250 soles una laptop arregladita, entonces... Y en el camino se malogró también, pues, ¿no? Se malogró, no se colgó y con el teléfono, un rato estaba mi hijo con mi teléfono, otro rato mi hija con otro teléfono. Trabajar en casa, atender a su tercer hijo recién nacido, las tareas del hogar, sumado a ello tener que asumir el rol de maestra, fue todo un reto para ella. Los clientes llegaban, el bebito era chiquito, todavía lactaba, tenía que cambiar el pañal, dar de comer en la boca. Entonces, a mí me dificultaba porque yo sola tenía que hacer, tenía que tener 3 niños, un negocio, ¿no? Y una casa. Sin embargo, este 14 de marzo, la espera acabó para la señora Rosa y miles de padres que deseaban con muchas ansias el regreso de sus hijos a las aulas después de 2 años de incertidumbre. El proceso de retorno como se está dando, podemos caracterizarlo como muy heterogéneo y desigual, ¿no? Se va a dar en distintas condiciones dependiendo de la situación de cada institución educativa y de su contexto, ¿no? Si se encuentra en un ámbito rural, si se encuentra en un ámbito urbano, si ha tenido experiencia previa de retorno. Más de 4 millones de estudiantes retornaron a los colegios públicos en 18 regiones del país, según el Ministerio de Educación, una cifra que representa el 63% de toda la población escolar, cuyas clases serán presenciales, semipresenciales y a distancia. A distancia tiene que ser muy excepcional cuando los estudiantes tienen algún tipo de comorbilidad o tal. La prioridad debiese ser presencialidad 100%, pero como todavía hay unos protocolos que deben cumplirse como un método de distanciamiento o el tema de los comedores que todavía no están abiertos, eso en realidad está condicionando a las escuelas para que en vez de hacer presencialidad totalmente, hagan semipresencialidad. Vera indicó que muchos centros educativos públicos y privados tenían la voluntad de abrir sus puertas al 100% en la modalidad presencial. Sin embargo, por estas limitaciones no lo han podido hacer. De otro lado, para el exministro de Educación, Idel Wexler, el proceso del retorno a clases debe priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes que se han visto afectados tras varios meses de confinamiento. No podemos comenzar de frente con el currículo escolar que corresponde al año correspondiente al área respectiva. Tenemos que comenzar progresivamente y lo primero que hay que hacer es escuchar a los alumnos, dialogar con ellos, hacer contención emocional, que expresen todos sus vicisitudes, sus problemas, sus satisfacciones, porque también han habido actitudes resilientes de afrontar las dificultades para salir adelante.
Luego de ello, recién se debería evaluar los niveles de aprendizajes de los alumnos para retomar con los contenidos educativos correspondientes. Sería gravísimo que un maestro, que un padre de familia quiera comenzar como que si no ha pasado nada el 2020 y el 2021, donde los aprendizajes y el desarrollo socioemocional ha sido muy afectado en el mundo, pero en el Perú de manera especial y sobre todo los alumnos de menores recursos. El regreso a las clases presenciales es un gran avance en el Perú. Sin embargo, aún existe una preocupación por parte de los padres por las horas de estudio. Hay colegios que están volviendo 3, 4 horas presenciales al día o incluso menos. A la semana hacen más o menos un promedio de 15 horas semanales y esto no es suficiente luego de 2 años de educación remota. En tanto, el titular del Minedu, Rosendo Serna, señaló que el 100% de estudiantes, es decir, 6.7 millones, retornarán de forma paulatina hasta el 28 de marzo. Entonces, es necesario un balance fino, y eso la SUGEL tienen que reportarlo al ministerio, de cuántas escuelas están haciendo regularmente presencialidad y cuántas todavía en semipresencialidad. Para partir de eso, tener un plan, y yo sí espero que antes de julio podamos decir que el 100% de nuestras escuelas, o por lo menos el 90% está haciendo presencialidad completa. Esperemos que el gobierno del presidente Pedro Castillo, maestro de profesión, pueda solucionar la diferencia en el regreso a clases de la escuela privada y pública, quienes están al final de la cola y no regresarán bajo las mismas condiciones de los que pagan sus estudios. Seguiremos informando.